Hoy exploraremos en profundidad la vida y el impacto de dos figuras sumamente significativas en la Biblia, que desempeñaron roles cruciales en la historia religiosa de Judea durante el siglo II después de Cristo. Nos sumergiremos en el fascinante mundo de Anás y Caifás, destacados líderes en un tiempo donde la región de Judea estaba bajo la dominación romana y el Templo de Jerusalén se erigía como el epicentro de la vida religiosa y cultural. En este contexto de ocupación romana, el liderazgo local enfrentaba desafíos significativos: la compleja relación entre los líderes religiosos judíos encargados de mantener el orden en el Templo de Jerusalén y las autoridades romanas que buscaban mantener el control político y preservar la paz, generó una tensión palpable. El templo, el corazón espiritual y religioso de la vida judía, confería un simbolismo poderoso y un valor político elevado a quienes ostentaban el control sobre él. Es en este escenario de ocupación romana y tensión religiosa que Anás y Caifás emergieron como líderes religiosos de gran influencia. Ambos pertenecían a la poderosa secta de los saduceos, que no compartía la creencia en la resurrección. Su posición como sumos sacerdotes los catapultó al centro de la vida religiosa judía, otorgándoles poder y autoridad sobre los asuntos del templo. La relación entre los líderes religiosos judíos y los romanos era intrincada y a menudo tensa. La ocupación romana generaba temor constante a la revuelta y a la pérdida de privilegios, y este telón de fondo es esencial para comprender las acciones y decisiones de Anás y Caifás, especialmente en relación con su participación en el arresto y juicio de Jesús. Anás, que ocupó el cargo de sumo sacerdote en varias ocasiones, no solo era un líder religioso, sino también una figura política clave. Durante su tiempo, estableció un sistema de nombramiento en su familia, asegurando así una continuidad en el poder religioso. Supervisaba los rituales, la administración de los sacrificios y el cumplimiento de las leyes religiosas, consolidando su influencia en el Templo de Jerusalén. Además, controlaba el impuesto del templo y el cambio de moneda. No obstante, su riqueza e influencia no estuvieron exentas de controversias. Jesús, según el Evangelio de Lucas, los acusó de convertir el templo en una cueva de salteadores, denunciando la corrupción en el negocio de vendedores de animales y prestamistas. El Talmud judío también señala la riqueza e inescrupulosidad de la casa de Anás. Por otro lado, Caifás, que se casó con la hija de Anás, proviene de una familia rica y aristocrática. Su nombramiento como sumo sacerdote alrededor del año 18 después de Cristo marcó un hito significativo en la narrativa bíblica. Siguiendo los pasos de su suegro, Caifás desempeñó un papel crucial en los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús. Antes de sumergirnos más a fondo en este intrigante tema, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna entrega. Acompáñanos en este viaje al pasado, donde la intrincada trama de Anás y Caifás se entrelaza con los eventos fundamentales en la historia cristiana. Comencemos. Continuó siendo evidente durante el proceso de interrogatorio y juicio de Jesús. La dinastía sacerdotal a la que Caifás pertenecía mantenía un control arraigado sobre los asuntos religiosos y políticos en Judea, incluso en un momento en que Anás no ostentaba directamente el título de sumo sacerdote. La conexión entre Caifás y Anás añade una capa intrigante a la trama, consolidando aún más su influencia en la comunidad judía. Caifás, al casarse con la hija de Anás, no solo se vinculó familiarmente con una figura clave en el liderazgo religioso, sino que también se convirtió en heredero de una tradición sacerdotal que trascendía generaciones. La continuidad de esta dinastía sacerdotal aseguraba un control considerable sobre el Templo de Jerusalén y, por ende, sobre la vida religiosa y política en la región. Un momento decisivo en la narrativa bíblica fue la respuesta de Caifás ante la resurrección de Lázaro por parte de Jesús. La noticia llegó al concilio, donde Caifás formuló una pregunta trascendental
registrada en el Evangelio de Juan. Su declaración, aparentemente pragmática, sugiere que la muerte de Jesús sería beneficiosa para evitar una posible revuelta y preservar los intereses del liderazgo religioso judío. Esta declaración de Caifás, que inicialmente podría considerarse como una estrategia pragmática, tomó un matiz profético al sugerir que la muerte de Jesús no solo sería en beneficio de la nación, sino que también tendría un propósito más amplio: congregar en uno a los hijos de Dios dispersos. Este episodio resalta la complejidad de las motivaciones detrás de la participación de Caifás en los eventos que condujeron a la crucifixión de Jesús. Durante el ministerio de Jesús, las tensiones entre él y el liderazgo religioso judío, encabezado en gran parte por Anás y Caifás, se intensificaron. Jesús predicaba una reforma religiosa que desafiaba las enseñanzas y prácticas establecidas, lo que generó conflictos directos con las autoridades religiosas. Su arresto y posterior interrogatorio, primero ante Anás y luego ante Caifás, marcó un punto crítico en la narrativa bíblica. Estos interrogatorios buscaban obtener pruebas que respaldaran las acusaciones de blasfemia y sedición contra Jesús. Sin embargo, la postura silenciosa de Jesús durante estos momentos cruciales destacó la profunda conexión espiritual y su compromiso con su misión. Estos eventos llevaron a la decisión de enviar a Jesús ante el gobernador romano Poncio Pilato para un juicio más amplio y finalmente su condena a muerte. Es imperativo subrayar que Anás y Caifás desempeñaron un papel activo y determinante en la decisión de acusar a Jesús y llevarlo a la crucifixión. Su influencia política y religiosa resonó en cada etapa de este proceso, evidenciando la compleja intersección entre el poder religioso, político y espiritual en la Judea de aquel tiempo. En el próximo segmento de nuestro análisis, profundizaremos en los detalles del interrogatorio y juicio de Jesús, desentrañando las complejidades de este episodio crucial en la historia cristiana. Acompáñanos en este viaje a través de los anales bíblicos. Caifás desempeñó un papel trascendental en los eventos que culminaron con la crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Tras la asombrosa resurrección de Jesucristo, Caifás se negó obstinadamente a aceptar las pruebas de este milagro, lo que lo llevó a encarcelar y buscar la muerte de Pedro y Juan. Además, participó activamente en la ejecución de Esteban, revelando así su implacable oposición hacia los seguidores de Jesús. La animosidad de Caifás hacia la incipiente comunidad cristiana no se detuvo ahí. Autorizó a Saulo, más tarde conocido como el apóstol Pablo, para que arrestara a cualquier cristiano que encontrara en Damasco. Caifás percibía a los seguidores de Jesús como una amenaza para la autoridad religiosa y política de la época, contribuyendo significativamente a la persecución que enfrentaron. No obstante, en torno al año 36 después de Cristo, Caifás fue destituido de su posición por Vitelio, el gobernador romano de Siria. Este evento marcó el fin de su influencia política y religiosa, coincidiendo con la destitución de Poncio Pilato de su cargo de gobernador. La caída de Caifás fue un giro crucial en su vida, simbolizando el declive de su poder en un momento histórico crucial. La desgracia de Caifás culminó en una muerte miserable y trágica cuando fue asesinado y arrastrado durante la toma de Jerusalén por parte de los romanos. Este hecho se alineó sorprendentemente con la profecía de Jesús sobre la destrucción del Templo de Jerusalén durante el mismo evento. La tumba de la familia de Caifás fue descubierta en 1990, cuando se construía una carretera en una antigua cueva oculta en las faldas de Jerusalén, un descubrimiento que arrojó luz sobre la caída definitiva de este líder religioso y político. En contraste, Anás, padre de Caifás, experimentó un destino igualmente desafortunado. Sumido en la locura y el remordimiento, Anás se autoinfligió cabezazos contra las paredes, afligido por la percepción de haber contribuido a la muerte del Mesías. Este sombrío final añade un matiz trágico a la historia de Anás, un líder religioso
cuyas acciones tuvieron consecuencias devastadoras tanto para su vida como para la comunidad que lideraba. Como nota adicional, el nieto de Anás, Matías, hijo de Teófilo, fue nombrado sumo sacerdote en el año 65 después de Cristo por Agripa II, sucediendo a Jesús de Gamala. Este nombramiento marcó el último capítulo en la historia de los sumos sacerdotes antes de la predicha destrucción del templo y de Jerusalén. En el año 70 después de Cristo, durante la destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén, todos los libros saduceos fueron quemados, simbolizando la erradicación de una parte significativa de la historia religiosa y cultural. Así concluimos este recorrido por la vida y la influencia de Anás y Caifás, dos figuras cuyas acciones dejaron una huella indeleble en la narrativa bíblica y en la historia del cristianismo. Nos despedimos de ti, pero te invitamos a dejarnos tus reflexiones y opiniones sobre Anás y Caifás, así como sobre sus impactantes finales. Hasta el próximo video, y que esta información sea de bendición para tu vida.